La fotografía siempre ha sido mi pasión. Siempre quise dedicarme a ello a tiempo completo, y hace unos años di el salto y renuncié a mi trabajo de 9 a 5. Fue aterrador al principio. No sabía si podría ganar suficiente dinero. Hubo algunos meses al principio en los que realmente no gané lo suficiente, pero finalmente las cosas mejoraron y nunca miré atrás. Uno de mis proyectos más rentables ha sido la fotografía de la naturaleza. Paisajes, vida salvaje, realmente cualquier cosa interesante que pueda encontrar. Unas pocas veces al año hago una caminata de una semana en la naturaleza y tomo tantas fotos como puedo, generalmente miles. De ellas, generalmente logro obtener unas pocas cientos de tomas, que son simplemente fantásticas. Gano dinero licenciándolas a empresas, sitios web o para cine y televisión. En uno de estos viajes ocurrió algo que nunca olvidaré. Yo había planeado una caminata en solitario en los bosques del estado de Washington. Hay un lugar del que escuché que se supone tiene algunos de los paisajes más increíbles del mundo. Se suponía que el acceso a este lugar era increíblemente difícil. Sería una caminata de 3 días de ida y vuelta por un terreno bastante accidentado. No había acceso vehicular en absoluto. Sin embargo, eso estaba bien para mí, porque no me importaba un desafío. Si fuera fácil, todos lo harían y mi trabajo no sería tan especial. Se quedé asombrado por la belleza del paisaje mientras caminaba. Parecía que en cada esquina había una foto digna de postal. Colinas ondulantes, cascadas, e incluso vi un alce adulto, el primero que había visto. Me detuve para montar el campamento mientras el sol comenzaba a esconderse bajo el horizonte. Mi primera tarjeta de memoria ya estaba llena de buenas fotos. Los siguientes 2 días fueron similares. Las cosas iban muy bien. No se oía nada más que el viento entre los árboles y el canto ocasional de un pájaro. Me sentía muy solo. No mucha gente se adentra tanto, y había algo inquietante en eso. Me di cuenta de que estaba tomando un riesgo, y hubiera tenido sentido ir con un compañero, pero no conocía a nadie que estuviera dispuesto a tomarse una semana libre del trabajo para caminar 6 días seguidos, casi al anochecer. Ya había montado mi campamento para la noche, y estaba explorando alrededor de mi sitio, con la esperanza de obtener algunas buenas fotos, más antes de terminar el día. Fue entonces cuando escuché algo. Sonaba como pasos. Al principio estaba seguro de que era un ciervo, pero a medida que seguía el ruido, cambié de opinión. Los ciervos son muy delicados y cuidadosos con cada paso. Colocan sus pezuñas directamente para minimizar el ruido y evitar la atención de los depredadores. Este sonido era más como un arrastrar constante, como si una persona estuviera caminando, arrastrando los pies con cada paso. El ruido se hizo más fuerte a medida que seguía, hasta que vi algo a través del espeso arbusto que me sorprendió y aterrorizó. Había una mujer caminando lentamente por el bosque. Era mayor, probablemente en sus 60 y tantos años. Llevaba un vestido blanco impecable y tacones altos. Su cabello estaba arreglado como si fuera a los premios Oscar. También tenía maquillaje adecuado para la ocasión. Estaba aún más confundido, ya que no llevaba mochila ni equipo, solo un bolso blanco que combinaba con su vestido, el cual arrastraba mientras caminaba. Parecería sensato intentar ayudarla, pero por alguna razón, eso no me parecía correcto. Algo en ella me hizo pensar que estaba exactamente donde quería estar, como si perteneciera al bosque. Sé que no tiene sentido, pero esa fue la sensación que tuve en ese momento. Había una sensación de tranquilidad que emanaba de esta mujer. Me quedé parado observando durante varios minutos antes de que desapareciera en la distancia. Pasaron varios minutos más, y el sonido de sus pasos se desvaneció por completo. Cuando el sol ya casi se había ido, usé los últimos minutos de luz para regresar a mi campamento. Como imaginarás, me quedé despierto junto al fuego toda la noche. Estuve allí durante horas, removiendo los troncos humeantes y pensando en lo que había visto. Parte de mí esperaba volver a ver a la mujer, pero eso no sucedió. Nunca volví a verla ni a saber de ella. Cuando llegó la mañana, comencé el camino de regreso. Mi mente estaba acelerada, tratando de encontrar una explicación razonable para lo que había visto. No había forma de llegar a ese lugar sin hacer la caminata de 3 días que yo había hecho. Hacerlo en tacones altos, sin comida ni agua, sería casi imposible. Tal vez nunca pueda explicar lo que vi, o por qué no me acerqué a ella. Lo único que puedo decir es que realmente desearía haber tomado una foto.
Esto sucedió hace unos años, cuando tenía 22 años. Vivo en una hermosa parte del país. Prefiero no decir exactamente dónde, pero debes saber que hay muchas zonas boscosas. Cuando era niño, a menudo iba de campamento en las vastas extensiones de naturaleza que rodeaban mi hogar. Estuve en los Boy Scouts desde joven, así que creo que es justo decir que tengo experiencia al aire libre. Habían pasado algunos años desde que me gradué de la escuela secundaria, pero seguía siendo cercano con varios de mis amigos de esos días. Jim y Andrew eran mis mejores amigos en aquel entonces. De hecho, todavía lo son. Jim estaba en los Boy Scouts conmigo y compartía mi amor por la naturaleza. Andrew, por otro lado, es más un chico de ciudad, aunque es muy divertido, así que tratamos de sacarlo siempre que podemos. Los tres decidimos irnos de campamento un fin de semana a finales del verano, probablemente la primera o segunda semana de septiembre, al menos unas semanas antes de que las hojas comenzaran a caer de los árboles. Todavía hacía bastante calor como para que no tuviéramos que llevar mucho. Solo usamos mi vieja tienda de campaña y algunas mantas. El sábado por la mañana, partimos en la camioneta de Jim, sin una idea específica de dónde íbamos a acampar. Como dije, había estado acampando en esta área la mayor parte de mi vida, así que estaba bastante cómodo improvisando. Es más divertido así, de todas formas. A eso de las 11 de la mañana encontramos un gran campamento. Estaba lo suficientemente cerca del camino para que pudiéramos llevar la camioneta hasta ahí. Fue un viaje difícil, con muchas piedras y raíces de árboles. Sin embargo, la camioneta de Jim tenía tracción en las 4 ruedas, así que no fue un gran problema. Eso fue bueno, porque a Andrew no le gusta dormir en el suelo. Él tomaría el asiento trasero de la camioneta, mientras Jim y yo dormiríamos en la tienda. Pasamos unas horas montando el campamento. Monté la tienda y hice otras cosas. Andrew reunió leña, y Jim construyó una mesa bastante impresionante con troncos y un pedazo de madera contrachapada vieja que encontramos por ahí. Sus credenciales de Boy Scout estaban entre las mejores. Después de todo eso, decidimos salir a caminar y explorar la zona. Era alrededor de las 2 o 3 de la tarde cuando empezamos a caminar. No pasó mucho durante nuestra caminata. Exploramos el área y encontramos un lago escondido. Sin embargo, la orilla era bastante pantanosa, así que no entramos. Una cosa sí captó nuestra atención. Vimos lo que parecían huellas frescas que no pertenecían a ninguno de nosotros. La ubicación era bastante remota, así que no esperábamos ver a nadie más. Sin embargo, era tierra pública, así que no había garantía de que no hubiera otros por ahí. Cuando regresamos a nuestro campamento, sin embargo, vi algo que me dejó boquiabierto. Había un cuchillo grande clavado en el centro de la mesa de Jim. Era un cuchillo de caza con un mango de madera y un trozo de cinta amarilla envuelta alrededor. «Oye, Jim, ¿ese es tu cuchillo?», le dije, señalándolo. Cuando lo miré, sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Estaba tan aterrorizado como nunca antes lo había visto. Alguien estuvo allí mientras estábamos fuera. No solo eso, sino que quien fuera parecía tener malas intenciones. Nuestro siguiente movimiento era bastante claro. Nos subimos a la camioneta, sin siquiera molestarnos en desmontar el campamento. Jim encendió el motor, pero tan pronto como comenzamos a movernos, surgió otro problema. Las llantas estaban desinfladas. Salí a revisar y estaba claro que habían sido pinchadas intencionalmente, probablemente con el cuchillo que estaba clavado en nuestra mesa. Dejamos la camioneta y todo nuestro equipo y empezamos a correr. Habíamos tardado unos 25 minutos en llegar desde la carretera principal, así que calculamos que a pie nos tomaría aproximadamente el doble. Mientras corríamos por el bosque, el tiempo parecía detenerse. Miraba hacia atrás de vez en cuando, pero nunca vi a nadie persiguiéndonos. Nunca nos detuvimos. Es increíble lo que la adrenalina puede hacer. Y finalmente llegamos a la carretera principal. Por suerte, venía una camioneta. Andrew la detuvo y le contó al conductor nuestra historia. Estaba encantado de ayudar, y nos subimos en la parte trasera. Sentí un tremendo alivio en mi cuerpo cuando la camioneta comenzó a moverse. Justo entonces, miré al lado del camino, y pude ver una figura oscura de pie en la línea del bosque. No podía verle la cara porque llevaba una gran sudadera con capucha, pero tenía un cuchillo. El cuchillo que vi en nuestro campamento. Y cuando era más joven, probablemente tenía 12 o 13 años. Mi mejor amigo se llamaba Ethan. Él iba al campamento cada verano por 2 semanas. Siempre era la parte más aburrida del verano para mí,
porque Ethan y yo pasábamos la mayor parte del tiempo juntos durante los meses que no teníamos escuela. Por eso, le supliqué a mis padres que me dejaran ir al campamento con él un verano. El dinero era escaso en mi familia, así que fue difícil convencerlos, pero mis padres finalmente decidieron que sería una buena experiencia para mí, así que accedieron. Partimos temprano un sábado por la mañana. Los padres de Ethan acordaron llevarme, ya que iban a dejar a Ethan de todas formas. Estaba emocionado de unirme a mi amigo en el campamento por primera vez. Me había contado muchas historias en los últimos años, y finalmente iba a poder experimentar lo que, hasta entonces, solo había escuchado. Pero, para ser honesto, estaba un poco nervioso. Nunca había salido de la ciudad por más de 1 o 2 noches, y no estaba seguro de si podría manejarlo. Y cuando llegamos, había varias cabañas dispersas alrededor de un claro en el bosque, y una gran cabaña que parecía ser el comedor y oficina del consejero principal. Era una escena muy pintoresca, con árboles gigantes, arroyos burbujeantes y aire fresco. Realmente estábamos en el medio de la nada, parecía. Al llegar al campamento, nos recibieron algunos de los consejeros. Eran bastante amigables, y solo tenían unos pocos años más que Ethan y yo. Nosotros teníamos unos 12 años, y ellos alrededor de 17 o 18. Parece un accidente esperando suceder, solo tener un montón de niños ahí en el desierto, pero la gente lo ha estado haciendo por generaciones, así que tal vez un poco de independencia no sea lo peor. Pasamos los siguientes días orientándonos y haciendo cosas básicas, jugando, nadando y remando en un lago cercano. Solo lo típico de un campamento de verano. Me estaba adaptando rápido, y por lo tanto, mis preocupaciones anteriores habían desaparecido. Después de la primera semana en el campamento, salimos en una excursión de senderismo que duraría 2 noches enteras. Dormiríamos bajo las estrellas y realmente tendríamos la oportunidad de poner a prueba nuestras habilidades. Mientras recorríamos el bosque, los consejeros nos contaron historias de su tiempo en el campamento. También nos hablaron de una vieja leyenda que se había transmitido a lo largo de los años. Aparentemente, solía haber una prisión no muy lejos de allí, y hace mucho tiempo, uno de los prisioneros escapó, me contó uno de los consejeros. Era un psicópata seriamente trastornado. No entraré en detalles de lo que dicen que hizo. Tendrás que tomar mi palabra de que es perturbador. En un intento de escape anterior, este criminal perdió una de sus manos, tratando de escalar una cerca de alambre de púas, así que tenía una mano de madera de un lado. Después de que escapó, se escondió en estos bosques tratando de vivir de la tierra. Nunca lo encontraron, y nadie volvió a saber de él. Pero algunas personas han reportado avistamientos hasta hace unos años. Sin embargo, es increíblemente improbable porque para entonces, este tipo tendría casi 90 años, viviendo de insectos y gusanos en el bosque solo, con una mano. Yo era una persona escéptica, así que mi pensamiento inicial fue que era solo una historia inventada que los consejeros contaban para asustar a los campistas. Ethan, sin embargo, parecía creerlo, aunque ambos estuvimos de acuerdo en que no había forma de que este tipo todavía estuviera por ahí. Finalmente, nos detuvimos para la noche e instalamos el campamento. Ya era tarde, así que todos se fueron directo a dormir. Bueno, todos, menos Ethan y yo. Tan pronto como apoyé mi cabeza, escuché a Ethan susurrar en mi oído. «Oye, amigo, levántate. Quiero revisar algo». Me deslicé fuera de mi saco de dormir y salimos furtivamente del campamento. «Amigo, ¿qué está pasando?», gruñí. «Vi algo hace un rato. Había una especie de cabaña». «La vi entre los árboles», explicó. Nuestras linternas apenas se servían en el espeso bosque. Solo iluminaban unos pocos metros delante de nosotros, mientras avanzábamos entre las ramas y los troncos caídos. Mi mente estaba concentrada en la historia que nos contó nuestro consejero sobre el prisionero fugitivo que vivía en estos bosques. Era inquietante imaginarlo allá afuera solo. El bosque parecía interminable hasta que llegamos a un claro. La luz de nuestras linternas estalló cuando alcanzaron la apertura. Una manta de luz cayó sobre una vieja cabaña que estaba frente a nosotros. Ethan y yo nos miramos y compartimos miradas emocionadas. No estábamos asustados, solo curiosos. La cabaña estaba claramente deshabitada, así que no nos preocupaba estar allanando. Las ventanas estaban todas rotas. La puerta principal colgaba de una sola bisagra y había un agujero grande en el tejado escasamente cubierto de tejas. Cuando Ethan y yo entramos por la puerta principal, se nos cayó la mandíbula. Era un desastre total. Eso era de esperar. Pero lo que realmente nos sorprendió fueron las paredes. Estaban todas talladas con algún tipo de símbolos o dibujos espeluznantes. Ni siquiera sé lo que eran, pero eran increíblemente inquietantes.
como si se hubiera realizado algún tipo de ritual allí. Aunque era aterrador, no sentimos peligro, y nuestra curiosidad aún nos pedía seguir investigando. Ethan fue a ver la otra habitación, mientras yo me quedaba examinando las inscripciones en la pared del fondo. Estaba fijo en el arte mediocre cuando escuché a Ethan susurrar. «Amigo, ven aquí». Me acerqué a él, y su cara estaba blanca como un papel. Estaba señalando algo en el suelo. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente para verlo, se me hundió el estómago. Había una mano de madera justo en medio de la habitación. Con eso, Ethan y yo vimos suficiente. Salimos corriendo de allí rápidamente y regresamos a la seguridad de nuestro campamento. Nos metimos en nuestros sacos de dormir, donde nos quedamos despiertos hasta que el sol nos saludó por la mañana. Nunca le dijimos a nadie lo que vimos esa noche. Parte de mí cree que fue una broma elaborada de los consejeros. Como que arreglaron la cabaña para que se viera aterradora. Luego nos contaron la historia y nos llevaron por ahí, esperando que algunos de los campistas más curiosos la encontraran y se asustaran. Sin embargo, cuanto más lo pienso, no creo que eso sea lo que pasó. Es demasiado inverosímil, demasiado elaborado. Además, nunca pudieron ver nuestra reacción. Entonces, ¿dónde estaría la diversión? Creo que esa noche encontramos el escondite de un asesino fugado y me perseguirá por el resto de mi vida. Mi primera experiencia con lo sobrenatural fue una de las más terribles de mi vida. Ocurrió cuando era joven y quería salir al mundo a explorar. Mientras estaba fuera de mi país natal, Canadá, presencié un horror que espero poder olvidar pronto. Había hecho un viaje con algunos amigos a Montana, justo debajo de mi provincia natal, Alberta. Originalmente íbamos a quedarnos en el Parque Nacional de Yellowstone, pero decidimos ir primero al Parque Nacional de los Glaciares, antes de acampar en Yellowstone por unos días. Finalmente llegamos al Parque de los Glaciares después de unas 6 horas de viaje, y tuvimos justo el tiempo suficiente para hacer un poco de senderismo antes de ir a nuestro hotel en el pueblo cercano para descansar y continuar hacia Yellowstone. Llegamos al parque alrededor de las 4:30 de la tarde, y decidimos que sería una buena idea caminar después del anochecer, así que subimos por un sendero, admirando las vistas gloriosas de ríos y cascadas. La luz empezó a desvanecerse bastante rápido mientras íbamos a 2/3 del camino. Habíamos caminado unos 10 kilómetros, así que nos tomaría unas 2 horas volver a bajar desde ese punto. Aquí es cuando todo se va cuesta abajo. Mis amigos y yo éramos todos amantes del aire libre, y nos encantaba hacer senderismo y viajar por las montañas rocosas. Pero aún éramos inexpertos en lo que respecta a caminar de noche. Como el sendero no era muy transitado en este punto de la caminata, era difícil de seguir en la oscuridad, aunque de vez en cuando veíamos un letrero que nos decía que íbamos por el buen camino. En algún momento, tal vez a 1/3 del camino de bajada de la montaña, terminamos saliéndonos del sendero y siguiendo un pequeño rastro de conejo, pensando que todavía estábamos en el camino correcto. Empezamos a darnos cuenta de que definitivamente no íbamos por el camino correcto, porque mi amigo revisó su brújula y mostró que nos adentrábamos más y más en el bosque. Entonces comenzó el pánico general. Mis amigos y yo inmediatamente dimos media vuelta. Empezamos a caminar de regreso por donde vinimos, pero el sendero que seguíamos no parecía el mismo. Nos estábamos perdiendo cada vez más. Fue entonces cuando todos notamos lo silencioso que se había vuelto. Sin insectos, sin pájaros, nada. Era un silencio total. Sabía que eso era una mala señal, porque cuando se pone tan silencioso, significa que hay un gran depredador cerca y que está cazando. Literalmente nos habíamos convertido en presa de algo desconocido en el bosque. A todos nos subió la adrenalina cuando les hice saber a los chicos lo que pasaba. Fue entonces cuando escuché un ruido que me aterrorizó. Un aullido gutural desde la montaña, y fue seguido por muchos más. Sentí que el corazón se me subía a la garganta, y el terror que sentía me hacía temblar. La mayoría de mis amigos hicieron lo mismo, pero otros 2 ya se habían largado corriendo en la dirección opuesta a los aullidos. Todos lo seguimos poco después, corriendo hasta agotarnos, hasta que miramos hacia atrás y vimos el brillo en los ojos de algo mucho más grande de lo que habíamos anticipado. Los ojos estaban al menos a 6 pies del suelo y se movían rápido hacia nosotros. Fue entonces cuando nos separamos corriendo en direcciones aleatorias, esperando perder a estas bestias. Nunca iba a suceder. Podía oír el aliento de una de ellas, a unos 20 pies detrás de mí, y acercándose.
De repente, mi amigo apareció desde la derecha, y terminamos corriendo juntos hasta que me desvié de él con la esperanza de escapar. Sé que lo dejé morir esa noche, pero fue un último intento que funcionó a mi favor. Escuché sus gritos a mi izquierda y corrí lo más rápido que pude, alejándome de ellos, con lágrimas rodando por mi cara. Escuché sus gritos de ayuda hasta que finalmente se detuvieron. Seguí corriendo montaña abajo, hasta que vi algo familiar frente a mí. Era uno de los letreros del sendero principal. Me detuve para verificar dónde estaba, y luego comencé a correr de nuevo, con la esperanza de alejarme de las criaturas en la montaña. Otro kilómetro más por el sendero, comencé a escuchar aullidos acercándose cada vez más. Eso me hizo correr aún más rápido. Mirando hacia adelante, vi un letrero del estacionamiento y pasé corriendo en mi pánico. Busqué las llaves en mi bolsillo y me dirigí apresuradamente hacia el único vehículo que quedaba, que era mi coche. Usé el mando para desbloquearlo a distancia y corrí lo más rápido que pude hacia él. Choqué contra el lado de mi puerta, la abrí, me metí de un salto y arranqué el coche. Miré por mi ventana hacia la entrada del sendero y vi 2 pares de ojos mirándome, justo fuera del alcance de las farolas. Me observaron antes de desaparecer de nuevo en la maleza y me alejé en el coche, sin mirar atrás. Llegué a la estación del guarda cerca de la entrada del parque y entré corriendo, despeinado y aterrorizado. Comencé a contarle al guardabosques en el escritorio lo que había sucedido. Me miró con una expresión triste, como si supiera que algo así pasaría. Llamó al equipo de búsqueda y rescate. Realizaron una búsqueda exhaustiva a la mañana siguiente. No se encontraron cuerpos y nunca más se supo de ellos.